La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. La muerte roja había largamente devastado la comarca. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Producía agudos dolores y un súbito desvanecimiento, y luego un profuso sangrar en los poros y después la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo, y especialmente en el rostro de la víctima, eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. Y toda la invasión, avance y terminación de la enfermedad eran cosa de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a 1,000,000 de amigos sanos y despreocupados, escogidos entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró a la profunda reclusión de una de sus abadías encastilladas. Era una extensa y magnífica construcción, invención del propio gusto excéntrico, pero majestuoso del príncipe. Una poderosa y elevada muralla la cernía, y aquella muralla tenía puertas de hierro. Los cortesanos, luego de entrar, trajeron hornillos y martillos enormes y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar manera ni de entrar ni de salir a los repentinos impulsos de la desesperación o la locura. La abadía estaba abundantemente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese. Mientras tanto, hubiera sido necedad afligirse o preocuparse. El príncipe había provisto de todos los instrumentos de placer. Había bufones, improvisadores, bailarines de teatro. Allí había músicos, belleza, vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban dentro, y fuera estaba la muerte roja. Hacia fines del 5º o 6º mes de su retiro, y mientras la pestilencia se encrulecía más furiosamente afuera, fue cuando el príncipe próspero obsequió a sus 1,000 amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. Era un sabroso espectáculo aquella mascarada, pero antes permítanme que les platique de las salas donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial. En muchos palacios estas series forman una larga y recta perspectiva. Cuando las puertas plegadizas se corren hasta las paredes de cada lado, de modo que la vista de toda su extensión quede muy poco estorbada. Pero aquí el caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del duque por la rareza. Las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la vista apenas podía abarcar más de una a la vez. Había un brusco recodo cada 20 o 30 yardas y a cada recodo un nuevo efecto. A derecha y a izquierda, en mitad de cada pared, había una elevada y estrecha ventana gótica, mirando a un cerrado corredor que iba siguiendo las revueltas de la serie de las salas. Aquellas ventanas eran de cristales coloreados, cuyo matiz variaba de acuerdo con lo que predominaba en las ornamentaciones de la sala en que se abrían. La sala del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada de azul, y vívidamente azules eran las ventanas. La segunda cámara era de púrpura en sus ornamentos y tapicerías, y allí las hojas eran purpurinas, y la tercera era toda verde, y así los cristales, y la cuarta amueblada de color naranja, y la quinta de blanco, y la sexta de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente amortajada con negras tapicerías de terciopelo que colgaban por todo el techo y por las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra de igual materia y color. Pero solo en aquella sala el color de las ventanas dejaba de corresponder con la ornamentación. Los cristales eran escarlatas, de un intenso color de sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 habitaciones había lámpara ni candelabro. Entre la profusión de ornamentos de oro que estaban puestos dispersamente acá y allá o pendían del techo, no había luz de ninguna clase que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones. Pero en los corredores que iban siguiendo la serie se alzaba, enfrente de cada ventana, un macizo trípode
que contenía un brasero en llamas, el cual proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados y de aquel modo iluminaba deslumbradoramente la sala. Y así se producía una multitud de llamativos y fantásticos efectos. Pero en la cámara occidental o negra, el efecto de la luz del fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales teñidos de sangre era espeluznante en extremo y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban que pocos eran los de la reunión que se atrevían a poner pie por nada del mundo en ese recinto. También en aquella habitación era donde estaba, contra la pared occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba a un lado y a otro con un sordo, pesado, monótono sonido, y cuando la aguja de los minutos había dado la vuelta a la esfera y había de sonar la hora, salía de los broncíneos pulmones del reloj un sonido claro y recio, y profundo, y sumamente musical, pero de tono tan peculiar y acentuado, que a cada transcurso de una hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a parar momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido, y de este modo los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones y se producía un breve desconcierto en toda aquella alegre reunión. Y mientras las campanas del reloj resonaban todavía, se observaba que aún los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano por la frente como en un confuso fantasear o meditación. Pero en cuanto aquellos ecos habían cesado totalmente, una risa ligera de pronto invadía la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían como de su propia nerviosidad y desatino, y se hacían susurrantes juramentos unos a otros de que el próximo repique del reloj no había de producir en ellos semejante emoción. Y luego, pasado el intervalo de 60 minutos, que comprende 3.600 segundos del tiempo que vuela, no deja de venir otro repique de reloj, y entonces se producía el mismo desconcierto y tremor y meditación como antes. Mas, a pesar de todo aquello, era un regocijado y magnífico festín. Los gustos del príncipe eran singulares, tenía una vista muy fina para los colores y los efectos, menospreciaba las exigencias de la moda corriente. Sus planes eran atrevidos y ardientes, y sus concepciones relumbraban con barbárico esplendor. Algunos hay que lo hubieran tenido por loco. Sus secuaces opinaban que no lo era, pero era necesario escucharlo y verlo y tocarlo para estar uno seguro de que no lo era. Él había dirigido en gran parte los embellecimientos mobiliarios de las 7 salas, con ocasión de aquella gran fiesta, y la guía de su propio gusto había dado a su carácter las máscaras. Tengan por cierto que eran grotescas. Allí había mucho de brillante, de relumbrante, de mordaz, de fantástico, mucho de lo que se ha visto después de Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios inapropiados. Había delirantes caprichos como atavíos de locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo raro, algo de lo terrible, y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla, y ellos, aquellas figuras de pesadilla, andaban por allí contorsionándose, tiñéndose del color de las alas, haciendo que la estrafalaria música pareciera como el eco de sus pasos. Pero pronto repica otra vez el reloj de ébano que se alza en la sala de terciopelo, y entonces por un momento queda todo detenido. Todo guarda silencio, menos la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedan yertas, atascadas, pero los ecos del repique van muriendo. No han durado sino un instante. Y una ligera risa medio contenida se cierne cuando se han extinguido. Y una vez más, la música se hincha y los ensueños viven, se retuercen de acá para allá más alegremente que nunca, tomando color de las ventanas diversamente teñidas, a través de las cuales se derraman los rayos de los trípodes. Pero en la cámara más occidental de las 7, no hay ahora ninguna máscara que se atreva a entrar, porque la noche se va pasando. Allí se derrama una luz más rubicunda a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de los cortinajes teñidos de sable causan terror.
y a los que ponen el pie en la alfombra negra les llega del cercano reloj de ébano un destemplado repique más solemnemente acentuado que el que puede alcanzar sus oídos cuando se dan a lo más lejanos regocijos de las otras salas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, y el festín llegaba a remolinar vertiginosamente cuando por fin comenzaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los que danzaban se apaciguaron, y se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas, igual que antes. Pero ahora tenían que sonar 12 tañidos en la campana del reloj, y por esto ocurrió tal vez que con el mayor tiempo, más porción de pensamiento se insinuó en las meditaciones de los pensativos que había entre los que se divertían. Y quizá por ello también ocurrió que, antes de los últimos ecos del último tañido, se hubieran hundido completamente en el silencio. Hubo muchas personas de aquella muchedumbre que habían tenido tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un cuchicheo, un murmullo, que expresaba desaprobación y asombro, y luego finalmente el terror, el horror y la repugnancia. En una asamblea de fantasmas como los que he descrito, puede bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera excitado aquella sensación. A decir verdad, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había superado lo más excesivo y traspasado hasta los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en los corazones, aun en los de los hombres más temerarios, que no pueden ser tocadas sin emoción. Aun entre los más descarriados, para quien la vida y la muerte son igualmente pura chance, hay cosas con las que no se puede chancear. Toda la concurrencia, en efecto, ya parecía sentir profundamente que en el vestir y en el comportamiento de aquel extraño no había gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada, y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro estaba compuesta de tal modo para asemejarse al semblante de un rígido cadáver que hasta el examen más minucioso hubiera hallado dificultad para descubrir el engaño. Y con todo, aquello hubiera podido soportarse, si no aprobarse, por parte de los aturdidos disolutos que lo rodeaban, pero es que aquella máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, con todas las facciones de su rostro, estaba rociada de aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron en aquella imagen espectral, que con lento y solemne movimiento, como para mejor representar su papel, se pavoneaba de un lado para el otro entre los danzantes, se le vio al primer momento estremecerse con una fuerte sacudida ya de terror, ya de asco, pero un momento después su frente se enrojeció de ira. Preguntó entonces con ronca voz a los cortesanos que estaban junto a él: ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta mofa blasfema? Préndanlo y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a colgar al salir el sol. Y en la cámara azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos junto a él, al principio, mientras él hablaba, hubo un ligero movimiento de avance del grupo, aquel en dirección del intruso, que en tal momento estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con andadura pausada y majestuosa, se iba acercando más al príncipe. Pero por cierto, indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido a toda la concurrencia, no se encontró a nadie que pusiera mano encima de él para prenderle, de tal modo que, sin que nadie se lo impidiera, pudo pasar a una yarda de la persona del príncipe. Y mientras la vasta asamblea, como por unánime impulso, retrocedía desde los centros de las salas hacia las paredes, él continuó su camino ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde su aparición, cruzando de la cámara azul
a la purpurina, y de la purpurina a la verde, y de la verde a la anaranjada, igualmente a la blanca, y aún de aquí a la de color violeta, antes de que se hubiera producido un movimiento resuelto para detenerlo. Y fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, enloqueciendo de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se arrojó precipitadamente, cruzando las 6 cámaras, mientras nadie lo seguía por causa de un mortal terror que se había apoderado de todos en ese momento. Y blandía su daga desenvainada y se había acercado con rápida impetuosidad a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se retiraba, cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo, se volvió súbitamente e hizo frente a su perseguidor. Y hubo un grito agudo, y la daga cayó centellando sobre la negra alfombra, en la cual inmediatamente después cayó abatido mortalmente el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de convidados se precipitó a un tiempo en la negra habitación y, agarrando la máscara, cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de inexpresable horror al hallar que los ropajes funerarios y la máscara semejante al rostro de un cadáver que ellos habían sujetado con tan violenta rudeza no alojaban ninguna forma tangible adentro. Y fue entonces reconocida la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón durante la noche, y uno por uno fueron cayendo los alegres libertinos por las salas de la orgía regadas de sangre, y cada cual murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes expiraron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron, sobre todo aquello, un ilimitado dominio.